Muy buenas noches a todos y muy bienvenidos al Toro por los Cuernos de este miércoles. Miren, yo no sé si ustedes lo han visto en los medios de comunicación, seguramente no, porque es un tema que está muy silenciado y solamente de Pascuas en Ramos parece que tenemos un pequeño ramalazo y salen los últimos comentarios sobre esta noticia. Pero hoy, precisamente hoy, 14 de noviembre, hace 2 meses que se ha iniciado el macroproceso más importante en toda la historia, no de Europa, en toda la historia del mundo, contra el aborto ilegal. Este macroproceso se está llevando a cabo en este momento, este juicio, en la Audiencia de Barcelona, y se está encausando al famoso doctor Morín. El doctor Morín, yo les pongo a ustedes así en antecedentes, es un médico ginecólogo de origen, creo que peruano, y este señor pues tiene durante tiempo, es el director de unas determinadas clínicas abortivas en Barcelona y en Madrid. Entonces, en el 2007, la policía empieza a investigar estas clínicas del doctor Morín, a raíz de unos trabajos de investigación que hacen tanto la televisión danesa como un medio de comunicación del Reino Unido. Esto, unido a una denuncia que hacen en la policía 2 antiguas empleadas de las clínicas del doctor Morín, hacen que la policía, la Guardia Civil, empiece a investigar, entre en las clínicas del doctor Morín y desde el 2007 hasta hoy pues se haya realizado pues todo un procedimiento que vamos a tener la suerte de que nos cuente nada más y nada menos que uno de los abogados de las partes de la acusación de este proceso, don Rafael López Dieguez. Rafael, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer para mí. Porque has venido aquí a Ferrol, especialmente a este programa, para hablarnos de cómo se encuentra en este momento el proceso, qué es lo que está pasando, quién era el doctor Morín, qué es lo que pasó. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme, porque además, como tú bien has dicho, es un proceso que sorprendentemente está teniendo casi más eco fuera de España que en España, porque este es un proceso, es el macroproceso del aborto, es decir, nunca se había llevado a cabo en ningún país, ni tan siquiera en Estados Unidos, donde existen este tipo de macroprocesos, se ha llevado a cabo un proceso de estas características, y mucho menos una instrucción de este proceso, una instrucción judicial y policial tan exhaustiva como la que se ha llevado hasta en este proceso y hasta este momento, ¿no? Y yo creo que es muy importante el que la gente conozca, estarán a favor, estarán en contra, pero que la gente conozca realmente la realidad de lo que es este tipo de actividades que se han venido desarrollando y que desafortunadamente nos consta que se sigue desarrollando en España, ¿no? En este sentido, yo te he de decir que estoy muy sorprendido, que incluso ni desde los medios, tratándose de un proceso de estas características, de los medios se hayan hecho eco. Y yo por eso te agradezco muchísimo que me hayas traído aquí. Es que es verdad, porque esto está como muy silenciado. Totalmente. Porque de repente yo he visto el 14 de septiembre que se abre el proceso, se inicia el juicio, muy bien, y silencio total. Y solamente el 4 de octubre, cuando parece que los 2 testigos protegidos, 2 de los testigos protegidos de este juicio cambian su testimonio, y donde antes reconocían que sí que había habido abortos ilegales, ahora parece que se han olvidado de todo, vuelve a reflejarse en la prensa, pero luego vuelve a haber otro silencio. Cuando estamos hablando de un proceso que es el doctor Morín por un lado, 11 colaboradores del doctor Morín, ¿no? Y la Fiscalía de Barcelona está pidiendo la friolera de 309 años de cárcel para este señor por haber cometido 101 abortos ilegales, ¿no? Eso por un lado. Y luego, que bueno, aunque pidan 300 y pico años de cárcel, más de 12 parece ser que no serían... Bueno, vamos a ver las conclusiones finales donde llegamos, ¿no? Y esto que estás diciendo tú es muy llamativo y hay que resaltarlo. No se dice algo al principio, poco empieza el proceso, que
queda completamente, como tú bien dices, silenciado, y cuando llega el 4 en efecto, el 4 de octubre, cuando realmente parece que los testigos protegidos, más que desdecirse, se olvidan absolutamente de todo, se olvidan absolutamente de todo lo que declararon ante la policía, todo lo que declararon ante el juez y todo lo que ellas aportaron y que gracias a sus aportaciones se descubrió. Entonces vuelve a surgir la noticia, pero vuelve a surgir la noticia porque es una noticia positiva. Es una noticia positiva de que el proceso va a quedar en agua de borrajas. Sin embargo, el proceso, afortunadamente, vuelve a cambiar las tornas, porque hay un momento de inflexión en el proceso en el que el magistrado, el presidente del tribunal, respecto a las testigos, que no las solamente las protegidas, las testigos, hay un comentario que, bueno, pues que crea, yo creo que crea un efecto muy negativo, o mi opinión es que crea un efecto muy negativo sobre los testigos que han de deponer, en el sentido de que estos testigos están, por una cuestión procesal que es complicada, están sobreseídas las actuaciones contra ellas con carácter provisional, que no definitiva. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente durante el proceso se les podría cambiar su calificación de testigo a imputadas. Este mensaje que se manda, que yo no creo que el presidente ni mucho menos lo hiciera, lo hizo yo creo porque tenía que hacerlo para dejar constancia de que puede haber una calificación, lo que hace es que la defensa lo toma como un argumento, y yo creo que los medios también lo toman como un argumento, hacen fuerza sobre este comentario, de forma tal que los testigos se sienten atemorizadas. Oye, si yo declaro, me pueden cambiar y me pueden llevar a imputada. Lo mejor es que me he olvidado de todo, que ha transcurrido mucho tiempo y no recuerdo nada. El juez o la sala, yo creo que como buen criterio, cuando presencia la burla procesal de las testigos protegidas, donde habían sido una fuente de información, y además toda la información que habían facilitado fue adverada por las fuerzas de orden público y se descubrieron todos y cada uno de los aspectos que ellos fueron denunciando, cuando el juez percibe esta situación, esto son impresiones personales, porque claro, yo no estoy en la cabeza del juez, pero es una impresión personal, ¿no? Pero cuando el juez percibe esta situación, yo creo que se tiene que pronunciar y decir claramente: no va a haber un cambio de calificación de la condición de testigo a imputado, por lo tanto, el mensaje es: no tengan miedo a los testigos. A partir del momento en que hace este pronunciamiento, las testigos empiezan a declarar. Ajá. Empiezan a declarar. Y entonces ya estamos en la fase final, quedan 2 semanas para terminar, de lo que está agendado, puede que se extienda un poco más, pero quedan 2 semanas prácticamente para terminar el procedimiento antes de las calificaciones finales, y durante estas dos últimas semanas o 3 últimas semanas, las testigos han ido a declarar y han empezado a poner encima de la mesa y a ser consecuentes con las declaraciones, la mayoría de ellos, no todas, la mayoría de ellas han sido ser consecuentes con las declaraciones que vinieron haciendo en sede judicial y en sede policial. Y bueno, y todas las cosas están cambiando, están poniendo de manifiesto muchísimos aspectos y se están pudiendo ya comprobar muchísimos aspectos. Pero seguimos apagón informativo. Claro, porque la cosa ahora se ha puesto más fea. Claro. Se ha puesto un poquito más fea, ya un poquito bastante más fea, ¿no? Mira, y dime una cosa, la acusación es, bueno, por un lado está el fiscal, ¿no? Y por otro lado está el Colegio de Médicos de Barcelona como acusación, está Alternativa Española, estáis vosotros, está Cristians, me parece que son los que... y Tomás Moro, ¿no? Correcto. Y la asociación Tomás Moro. Correcto. Y entonces, esta es la acusación particular, ¿no? Y yo digo una cosa, ¿qué pasaba en las clínicas, Rafael, del doctor Morín? Bueno. ¿Qué es lo que pasaba? Porque cuando vienen los daneses y vienen los ingleses y hacen estos dos, estas dos cosas de información, ¿no? Y se entera Europa de lo que está pasando y nos enteramos nosotros, pero a través de unos documentales en el extranjero, porque parece ser que la periodista se hace pasar por una chica que está en el 7º mes de embarazo, tiene una conversación con Morín, eso se graba todo con cámara oculta, y ahí se pone al descubierto lo que pasaba en aquellas clínicas. ¿Qué pasaba? Sí, bueno, lo que pasaba era eso. Lo que pasaba es que se ha quedado ya acreditado, ya está acreditado en este momento, y yo creo que ya es innegable. Veremos cuántos, porque el aspecto de este procedimiento, uno de los aspectos más complicados de este procedimiento es el de intentar, hay mucho aspecto formal que desafortunadamente puede que algunos supuestos, que nosotros estamos convencidos que son supuestos claramente de aborto ilegal,
pues a lo mejor no puedan terminar de probarse por aspectos formales. ¿Pero qué pasaba? Bueno, pues porque Moline ha conocido a nivel nacional e internacional, fundamentalmente europeo, que hay unas clínicas donde se podía practicar el aborto en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Estamos al amparo de la ley del 85, y el tercer supuesto. Y el tercer supuesto. El 94%, en España el 94% de los casos es el tercer supuesto, el 0,02 es la violación y de los demás, el 6%, pues todos los demás de malformaciones, etcétera. Pero el tercer supuesto, es decir, los riesgos para la salud física y psíquica de la madre es lo que fundamentalmente se ha venido utilizando, y en sede de la ley 85 el doctor Moline aplicaba. Pero él ya no era un problema de supuestos, utilizaba ese supuesto para ampararse, pero lo ha utilizado incluso, como se ha venido a demostrar en sede de juicio, en aquellos casos donde se podía haber amparado en malformaciones del feto, ni tan siquiera ha utilizado, porque era ya toda su costumbre, tal su mecánica, tal su maquinaria de ampararse en el sistema, teniendo firmados los informes que se han intervenido en algunas clínicas, los informes firmados en blanco del psiquiatra y los libros de quirófano. Para que te hagas una idea, Pepa, los libros de quirófano, donde firmaba supuestamente el ginecólogo que había intervenido, se han aportado a juicio como prueba libros de quirófano que están firmados las intervenciones y en blanco las intervenciones. Y en blanco, o sea, están preparadas para irse rellenando en los siguientes casos. Conforme hiciera falta. O sea, entraba una persona y con la misma ya estaba. Las firmas, hasta tal punto que las firmas del ginecólogo, las firmas del anestesista, son falsas. O sea, son falsas, han demostrado que son falsas. Y que los ginecólogos que están allí, pues muchos de ellos dicen que no han intervenido en aquellas intervenciones y que esas firmas no son sus firmas. O sea, por lo tanto, era una fábrica, era una industria de la muerte, la industria de la muerte. Es decir, ahí va una señora en cualquier circunstancia, en cualquier momento, piensa que ha habido abortos que se han practicado de 36 y 38 semanas, estamos hablando de 9 meses, prácticamente. 8 o 9 meses. Estamos hablando de 8 meses y medio, o sea, por lo tanto, un ser perfectamente viable, se han practicado estos abortos. Por lo tanto, era una fábrica de muerte. Y además una fábrica de muerte cruel, porque además después se practicaban para deshacerse del feto, en fin, una serie, según decían los testigos protegidos, una serie de mecanismos terribles, como una trituradora y demás, ¿no?, a través de los cuales se deshacían los fetos, ¿no? Y además, por lo que yo he podido percibir, porque no hay duda de que esto es un proceso doloroso, ¿no?, porque también tú ahora ves a la madre arrepentida, tú ves una declaración de una de las mujeres que a mí me impactó muchísimo, que era una mujer que no quería abortar, y que, bueno, en cambio de darle el amparo, la ayuda, bueno, pues esta mujer finalmente se ve abocada a abortar. Y ella cuando ella aborta porque tiene una malformación en el feto, que es el caso que me estoy refiriendo. Pero resulta que cuando le comunican ya el aborto y se ve envuelta en el procedimiento, observa que el argumento que han utilizado para la práctica del aborto es el tercer supuesto. Y esa mujer decía, no, yo no quería abortar. O sea, a mí nadie me prestó ayuda para explicármelo, sino simplemente llegué allí, en fin, absolutamente confundida, me practicaron el aborto, ¿no? Allí además, nada más llegar, o la mayoría de los casos, antes incluso de pasar los exámenes psiquiátricos y tal, pues lo primero que hacían es ponerle los óvulos que empezaban ya a generar o a practicarse ya el aborto, o se empezaba ya a iniciar ya la práctica del aborto, y después pasaban o no pasaban por el psiquiatra y pasaban o no pasaban por las demás prácticas que están obligados, ¿no? Por lo tanto, pues para mí, y lo digo con toda franqueza, era pues la industria de la muerte. O sea, realmente este momento tenía montado un negocio más muy lucrativo, tremendamente lucrativo.